Muchas gracias y lo primero, la verdad, es que dar la enhorabuena a Vocento, porque suelo venir todos los años y cada vez veo más gente, más ambiente, más proyectos, lo cual es tremendamente ilusionante. Bueno, por mi parte quería presentaros una iniciativa en el mundo del emprendimiento, en el mundo de la innovación, pero vinculado a la energía y a la descarbonización tan necesaria que es en este momento. Os voy a contar brevemente el contexto en el que nos encontramos, quiénes somos, cuáles son los objetivos que estamos inmersos y los proyectos más importantes en los que estamos trabajando. Primero, contexto. Yo creo que conocéis, tenemos diferente legislación a nivel mundial, a nivel europeo, estatal y, por supuesto, en Euskadi. Tenemos la Agenda 2030, tenemos la UN Climate Change Conference, a nivel europeo el European Green Deal, directivas, a nivel estatal, pues veis diferentes entre reales decretos, leyes de cambio climático, etcétera, etcétera, y por supuesto también tenemos a nivel de Euskadi, con un objetivo claro que es llegar al 2050 con el net zero. Y la verdad es que estamos en el 2025, parece que tenemos tiempo suficiente, pero el 2050 está tremendamente cerca y tenemos que hacer un montón de cosas. Segunda parte, para poneros en el contexto, es la importancia que tiene el sector energético vasco. Estamos hablando, si os fijáis en la parte inferior, el número de compañías que tenemos en Vizcaya son 241, a nivel de Euskadi 430, términos de empleo 15.000 personas en Vizcaya, 26.000 personas en Euskadi, cifras de ventas casi 26.000 euros en Vizcaya y casi 59.000 euros en Euskadi, pero son empresas prácticamente todas internacionalizadas, con lo cual en términos globales estamos hablando de más de 96.000 personas empleadas, con una inversión en I+D+I de casi 750 millones de euros, personas empleadas en el ámbito de I+D+I, 4.300 personas, hay 19 departamentos corporativos de I+D+I y en Euskadi tenemos una red vasca de ciencia, de tecnología e información tremendamente importante, con 19 agentes que están interviniendo. Y aparte de la importancia que tiene el sector energético vasco, tenemos un sector industrial tremendamente fuerte en el que tenemos que apoyar y ayudar en ese proceso de descarbonización. Con todo ello, así nace esta iniciativa, que es una fundación, el Energy Intelligence Center es una fundación público-privada para trabajar en el ámbito de promover la transición energética de la descarbonización, pero teniendo muy presente la competitividad de nuestras industrias. Tenemos que seguir manteniendo la competitividad, tenemos que seguir manteniendo el empleo, etcétera, etcétera. Y evidentemente con un fin especial que es posicionar a Euskadi y a Vizcaya como un líder en este proceso de transición energética. En la parte inferior podéis ver quiénes son nuestros patronos. Está el Gobierno vasco, a través del Ente Vasco de la Energía, la Diputación Foral de Vizcaya, el Departamento de Promoción Económica, y como privados le tenemos a Petronor, Nortegas, el Corredor Vasco del Hidrógeno y luego hay otra fundación, la Energy Advanced Engineering, donde están participando Tubacex, Tubos Reunidos, AMPO y Vicinay. Esta es la estructura inicial de patronato que esperamos incrementar en los próximos meses. Y situaros cuáles son nuestros 5 objetivos estratégicos. El primero, evidentemente, redundamos. Tenemos que fomentar la transición energética en la industria, economía descarbonizada e, insisto, competitividad de las empresas. Esto no se puede hacer sin mantener la competitividad. Segundo, queremos ser un centro de desarrollo de inteligencia en términos de mercado, en términos de tecnología y de regulación, y que seamos un foro donde podamos compartir conocimiento. Tercero, impulsar el desarrollo de tecnologías de vanguardia. Ahí tenemos todo el tema de innovación, todo el tema de emprendimiento, en la I+D+I, en un campo de la transición energética donde nos queda recorrido que hacer. Cuarto, tema internacional. Ser un referente a nivel internacional que nos visualicen como líderes en el proceso de transición energética. Y por último, pero no menos importante, diría que casi el más importante, atraer talento y atraer inversión. Creo que a nivel de Euskadi tenemos escuelas de negocio, universidades espectaculares, pero tenemos que tener proyectos aquí que se hagan atractivos para nuestra gente y, por supuesto, para todo el mundo que quiera venir.
Estos objetivos los estamos desarrollando a través de 4 ejes de actuación. Primero, desarrollo de energías descarbonizadas. Luego os daré algunos ejemplos de los proyectos en los que estamos trabajando. Cuando hablamos de energías descarbonizadas, hidrógeno renovable, biocombustibles y combustibles sintéticos. El desarrollo de tecnologías y productos hacia una descarbonización que sea eficiente. Tercer eje, muy relacionado con lo que os comentaba antes, la potencia que tiene industrialmente Euskadi. Pues tenemos capacidad para desarrollar sistemas, subsistemas, componentes que ayuden en todo este proceso de transición energética. Y por último, tenemos un enfoque especial en unos proyectos, luego os daré más información, de difícil descarbonización, como es todo el tema del transporte y como es el tema del sector hard to abate, que luego os contaré un proyecto específico en el que estamos vinculados ahí. Bueno, para ello la infraestructura que tenemos, estamos situados en el Parque Tecnológico de Abanto, creo que se verá. Disponemos de 7.300 metros cuadrados, tenemos un espacio de laboratorios comunes, privados, tenemos espacios para las empresas y tenemos una nave taller full scale que llamamos, a tamaño real, donde se hacen pruebas absolutamente reales y a escala real. Y luego tenemos un espacio compartido con la gente de parque. Y como os decía, el objetivo es facilitar la colaboración entre las empresas, fortaleciendo un ecosistema de impulso totalmente a la transición energética y a la descarbonización. Bueno, y para situaros ya ahora vamos a hablar de proyectos concretos, lo que estamos trabajando en este momento. Primero, el Hub de Desarrollo de los Combustibles Renovables. Probablemente todos lo sabéis, pero un breve recordatorio de qué consideramos combustibles renovables. Ya se han definido en la directiva la Red 3, que se están procediendo ahora a la transposición de las diferentes legislaciones, pero ya se define por primera vez de forma clara qué son los combustibles renovables. Es la parte inferior, que pueden ser de origen no biológico, lo que es RFNBOs, o de origen biológico. El origen biológico es mediante biomasa o otras fuentes biológicas, y de origen no biológico sería el resto. En la parte de origen no biológico hablamos de hidrógeno renovable, hablamos de amoníaco y metanol renovable y hablamos de los e-fuels. Y en la parte de origen biológico, biocombustibles y biocombustibles avanzados, biolíquidos y otros posibles combustibles a partir de la biomasa. Por tanto, todos los combustibles renovables no pueden proceder de combustibles fósiles que se agotarán, y encima hacen los problemas que tenemos de emisiones, y se fabrican a partir de fuentes que son tremendamente abundantes en la naturaleza o que se pueden recuperar. Ahí podéis ver la parte superior de tipología, lo que serían los biocombustibles, serían a partir de sólidos urbanos, industria alimentaria o agrícolas forestales, y los combustibles sintéticos, que como su propio nombre indica, son sintéticos. Se van a producir a partir del hidrógeno y de la captación de CO2. Dentro de los biocombustibles hay diferentes generaciones. La de primera generación, a partir de los cultivos agrícolas. Segunda generación, residuos orgánicos, que ya se está funcionando. Y se está trabajando en la tercera e incluso la cuarta generación. Tercera generación a partir de algas y plantas acuáticas. Y por último, a través de microorganismos. Bueno, esto es lo que son los combustibles renovables. ¿Y en qué consiste nuestro proyecto? Pues tenemos que identificar y desarrollar proyectos de desarrollo tecnológico que puedan combinar todo lo que es las necesidades de los combustibles renovables con las necesidades de las empresas. Con ello, lo que hemos desarrollado ya es la hoja de ruta de los combustibles renovables. 3 fases. Ha habido una primera fase de identificar cuáles son las tecnologías que se quieren desarrollar en este campo. Se ha hecho desde el punto de vista de la demanda, se ha hecho hablando con las empresas, que indiquen ellos cuáles son las tecnologías que hay que desarrollar. La segunda fase es hablar con toda la red vasca de ciencia, tecnología e innovación, todo lo que sean centros tecnológicos, universidades, para ver cuáles son las capacidades que tendrían de desarrollo en este campo. Y, por último, invertir en infraestructuras que permitan testear todos estos combustibles renovables. No os lo voy a contar todo, pero para solo que sepáis, se habían identificado inicialmente en torno a 60 líneas tecnológicas y se han concentrado en 28 líneas tecnológicas. De esas 4 grandes áreas. De hidrógeno, muy vinculadas a las rutas de producción, transporte, distribución, almacenamiento y uso. La parte de CCUS, que es todo el tema de captación, Carbon Capture, Usage and Storage,
captura, transporte y almacenamiento del CO2, tan importante en los procesos de descarbonización, combustibles sintéticos, e-fuels, y amoníaco, y metano, y metanol, y los biocombustibles, que como sabéis, comentábamos antes, son los que vienen a través de la biomasa. El biogás, biometano, gasificación, pirólisis. Como decía, se han identificado estas 28 líneas tecnológicas que son las que se van a trabajar en los próximos años. Y estamos en la siguiente fase de trabajando con la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación para los desarrollos que se tienen que realizar. Como os decía, el tercer punto es desarrollar infraestructuras de ensayo y proyectos piloto que permitan testear todos estos combustibles renovables que se van desarrollando. En la parte de infraestructuras de ensayo hay 10 proyectos totalmente identificados. Si os fijáis, el primero de ellos es una planta demo de combustibles sintéticos. Ya se está trabajando. Repsol está invirtiendo en el puerto de Bilbao en una planta demo que le permita aprender en todo el proceso de producción de los combustibles sintéticos. El punto 2, luego lo comentaré también, centro logístico para suministro de hidrógeno. Se está aprendiendo cómo funciona todo el tema del hidrógeno, qué implicaciones tiene a nivel del transporte, a nivel del almacenamiento, etcétera, etcétera. Se está trabajando en bancadas de ensayos de combustibles sintéticos para pruebas de motores en estos nuevos combustibles y para rodillos para ensayos de vehículos pesados. Bancada de ensayos de purificación para producción de hidrógeno, etcétera, etcétera. No os voy a leer todo. Estos son proyectos reales para testear todo el tema de los combustibles renovables. Y por otro lado, son proyectos singulares o proyectos o prototipos que nos permitan determinar el funcionamiento real de estos combustibles sintéticos o biocombustibles. Aquí, como veis, no os lo voy a leer todos, tenemos identificados 13 proyectos en los que se está trabajando ya. Como os comentaba, se ha trabajado en este proyecto con las empresas, viendo cuáles son sus necesidades, y en concreto ha habido 45 empresas que nos han ayudado en todo este proceso de diferentes campos industriales, universidades y centros tecnológicos, a los cuales les vuelvo a reiterar mi agradecimiento porque ha sido de verdad un trabajo tremendamente arduo consensuar cuáles son las líneas tecnológicas que se teníamos que desarrollar de futuro. Siguiente gran proyecto es el Hard2Zero. Hablábamos antes, tenemos, y especialmente en Euskadi, si veis aquí en este mapa, en un radio de 70 kilómetros, lo que se denominan empresas Hard2Abate. Son empresas que tienen una gran dependencia de los combustibles fósiles, procesos productivos que emiten muchísimo calor y en algunos de los casos con importantes emisiones de CO2. Se ha hecho un trabajo con estas 15 empresas para desarrollar cuáles serían las tecnologías necesarias y las necesidades que podrían tener en todos esos procesos de descarbonización. E insisto en lo mismo que os decíamos antes, manteniendo la competitividad de las empresas. Estamos hablando de empresas que suponen, luego lo veremos, el 24% del Producto Interior Bruto a nivel de Euskadi. Las líneas de actuación en las que se está trabajando es en el tema del hidrógeno, oxígeno, CO2 y el agua reciclada. Y las compañías AIBES, que son Petronor, Nortegas, el Ente Vasco de la Energía, el Consorcio, Tubacex, Tubos Reunidos, Vidrala, Arcelor, Nervacero, Larra, Sidenor, Enagas BBG, Heidelberg Materials y Cementos Lemonas. Como decía, son empresas denominadas del sector Hard2Abate, especialmente intensas en el consumo de combustibles fósiles y en las emisiones de CO2. Os lo comentaba antes, solo estos sectores suponen en Euskadi el 24% del PIB, con un 80% de las emisiones de CO2 cubiertas por 9 actores y con un objetivo, que lo comentábamos al principio, tenemos que llegar al 2050 net zero, el balance. Las opciones que teníamos es no hacer nada, estamos en el 2025, tenemos que llegar al 2050, parece que estamos muy lejos, pero estamos muy cerquita, o empezar efectivamente una estrategia de actuar ahora, acelerando con un proceso, una fase primera de aceleración y aprendizaje y yendo a una fase 2 de escalado y rentabilidad. 4 son los pilares tecnológicos en los que nos basamos para todos los desarrollos necesarios. El hidrógeno verde. El hidrógeno nos permite reemplazar al gas natural y sirve como materia prima absolutamente clave para todo el tema de los combustibles sintéticos.
El CO2, obviamente, es necesario todo el tema de la captación, pero encima se convierte en una materia prima esencial para los combustibles sintéticos. El oxígeno, en la descomposición, evidentemente, aquí partimos de H2O, agua, nos da el oxígeno, pero tiene un tremendo valor para todo el tema de los mejores de proceso de CO2 y para ayudar en la eficiencia energética de sustitución del gas natural. Y, por último, utilizar agua reciclada. En vez de coger el agua del grifo, que es tremendamente cara y escasa, ir a utilizar agua reciclada. Y esto es el resumen de lo que supone el proyecto. Lo que queremos es tener una estructura de 4 tuberías que vayan desde Petronor, que tiene electrolizador, que vayan a todas las empresas del hard to abate, junto con el oxígeno, junto con el agua reciclada, y que se vuelva el CO2, que con ese CO2 en Petronor Repsol podamos producir combustibles sintéticos. ¿Vale? Es una infraestructura con 4 tuberías que consigamos cerrar el ciclo. Y estos son los sectores: steel, las acerías, cementeras, vidrio, petroquímicas y gas de distribución. Y bueno, este es el ciclo de todas. Partimos como colaborador del consorcio de aguas, que nos suministraría ese agua reciclada. Petronor, Alba, que es una filial, como productores del hidrógeno. La distribución absolutamente esencial, contando con Nortegas y Enagas. Esas industrias de difícil descarbonización. Los captadores y emisores de CO2 para poder cerrar el ciclo y empezar a producir el combustible sintético. Necesidad también de infraestructura de almacenamiento. Tenemos un puerto de Bilbao que es maravilloso, tremendamente grande, y encima con BBG, que ya está haciendo procesos para todo el tema del almacenamiento, tanto de hidrógeno como de CO2. Contamos con una red vasca de ciencia, tecnología e innovación muy potente, como os comentaba antes, y por otro lado, pues también necesitamos un marco estable y competitivo, simple, para que se genere toda esa inversión y confianza necesario, que lo tenemos a nivel de Euskadi. Y, por último, este es el ecosistema de movilidad descarbonizada. Aquí estamos trabajando solo en el hidrógeno, en toda la cadena de valor, lo que supone desde la producción, el transporte, la dispensación y el uso final. Es un proyecto demostrador a escala real. Ya se está, bueno, como veis, las líneas de actuación, la producción de hidrógeno. Ya contamos con un electrolizador en la refinería de Petronor de 2,5 megavatios. Transporte de hidrógeno al EIC. Ya tenemos una tubería que conecta desde el electrolizador de Petronor hasta las instalaciones nuestras, al EIC. Y, por último, una hidrolinera, donde se pueda cargar. La idea es que podamos cargar ya combustibles. Incluso con la Diputación Foral de Vizcaya se han comprado ya 8 vehículos para hacer todas las pruebas de abastecimiento. Y la última fase, que no aparece aquí, pero que ya se está trabajando, es llevar también el hidrógeno al aeropuerto de Bilbao, donde toda la infraestructura de alrededor se pueda alimentar con hidrógeno en vez de los combustibles fósiles. Nada más, eskerrik asko. Animaros a todos los emprendedores, que es absolutamente necesario, vital, en este proceso. Mucha fuerza, mucha energía y a por ello. Eskerrik asko. Eskerrik asko.